Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Voy a compartir con ustedes un trabajo reflexivo acerca de lo que es el rol docente en la era de la inteligencia artificial generativa. Un trabajo que es meramente una cuestión de revisión, una cuestión de reflexión, para que podamos comprender en qué época estamos viviendo y cuál es la necesidad que tenemos nosotros como docentes a nivel universidad para poder atender todas esas necesidades, desafíos y retos que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro contexto educativo y la tecnología actual. Bien, entonces vamos a comenzar planteando en este sentido que pues todo esto de la inteligencia artificial generativa ha cobrado un fuerte avance en todo lo que viene siendo nuestro contexto social, organizacional, en nuestro contexto educativo particularmente. ¿Por qué? Porque desde que se comenzó a democratizar todo lo que es el uso de este tipo de tecnología, estas herramientas que nos permite generar contenidos originales, personalizados, a través de textos, de audio, de video, de códigos, pues esto ha incrementado bastante lo que es la generación de ese tipo de contenidos y lo hemos aplicado al escenario educativo. Pero también en ese sentido vemos que pues no nada más está la herramienta, sino que también se está transformando y yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos visto principalmente desde el 2022 hasta este año generar toda una transformación en nuestra dinámica que teníamos en el aula de clases e incluso también en nuestra dinámica pedagógica con la que estamos trabajando todos los días en ese contexto educativo. Así entonces, nosotros vemos que este tipo de herramientas sí nos genera ese tipo de oportunidades, nos genera ese beneficio, pero también nos está generando gran incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en el uso adecuado de este tipo de tecnología, tanto para los docentes como también para nuestros estudiantados. De ahí que por eso surge una cuestión que se le conoce como la incertidumbre en nuestra autoridad académica. ¿Por qué? Pues porque realmente, pues esto, si no analizamos, si no generamos ciertas medidas de acción ante este tipo de situaciones, pues nos pueden reducir nuestra autoridad académica. Así, con base en esto y apoyándonos de lo que dice la teoría de cambio educativo, pues tenemos que buscar a la par esa cuestión. Ese proceso de cambio está transformando, sí, en la cuestión tecnológica, pero pues también eso se tiene que transformar en nuestra forma de dar nuestras cátedras, en cómo dirigir todo ese proceso pedagógico con nuestros estudiantes en las diferentes clases y en las diferentes cursos que estamos impartiendo. Así, en ese sentido, surge una problemática por la cual se plantea en este estudio reflexivo, pues planteando, pues bueno, entonces, ¿cuáles son, qué desafíos y oportunidades tenemos nosotros como docentes a nivel universidad al estar integrando la inteligencia artificial generativa en nuestra propia práctica del día a día? Y con base en eso, ¿cómo vamos a redefinir nuestro rol ante este contexto? Por ello, nuestro objetivo se encaminó a reflexionar sobre esa transformación de nuestro rol docente. Nuestro rol docente en la educación superior a partir de lo que es la adopción de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son esos aspectos de desafíos y oportunidades que se fueron enfrentando ante ese tipo de situación? Entonces, partiendo de ello, la metodología para presentar este trabajo tuvo un enfoque cualitativo. Desde un corte reflexivo y crítico, se marcaron 4 estrategias para este tipo de análisis reflexivo. Primero, hacer una revisión de literatura en donde estuve buscando algunos estudios sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial generativa en nuestro campo de la docencia universitaria, hablando desde lo que es, obviamente, como les comentaba, desde el 2022-2023 a la fecha. Y por otro lado, pues también ir comprendiendo, haciendo una cuestión, un análisis conceptual acerca de cómo ha evolucionado lo que viene siendo nuestro rol como docentes y en este rol como docentes, cómo es que se tiene
con los conceptos clave acerca de la era de la inteligencia artificial generativa. Y como tercer parte estratégico de este análisis reflexivo, fue un análisis sobre lo que son las experiencias que plantean, que publican en diferentes foros, en diferentes testimonios, algunas reflexiones de los docentes sobre cómo han integrado la inteligencia artificial generativa en su práctica pedagógica. Y finalmente, para cerrar esta cuestión, pues hice un asunto reflexivo, en donde partiendo de esos tres primeros que les estuve comentando, y se llegaron a reflexionar desde tres ángulos, los cuales fueron identificándose, que fue la parte pedagógica, la parte ética y también el asunto tecnológico. Si vemos entonces estos cuatro elementos, comencemos nosotros a plantear como primer aspecto el impacto que ha tenido la inteligencia artificial generativa en la docencia. Como todo, tiene aspectos positivos como negativos. Si vemos en la parte de los beneficios que hemos encontrado en ese sentido, podemos ver que pues se ha personalizado el aprendizaje gracias a este tipo de tecnologías. Nos ayuda incluso hasta tener un proceso de seguimiento y de tutoría, planteando una conversación con ese tipo de herramientas, aprendiendo a interactuar con ellas correctamente y bajo una perspectiva crítica, pues nos sirve para tener esa tutoría inteligente. Y además de generar automatizadamente ciertos contenidos y materiales que se vuelven únicos o personalizados. De ahí que también nos facilita en nuestra labor docente la retroalimentación de trabajos de manera inmediata, también la revisión de lo que son los avances del proceso de aprendizaje de los mismos estudiantes y nos automatiza grandes volúmenes de información que de repente usábamos por mucho tiempo en el análisis, en la revisión, en las cuestiones muy repetitivas al respecto, y gracias a todo lo que es el beneficio que presenta este tipo de herramientas, pues ha tenido una reducción en tiempo y que eso se puede aprovechar para realizar otro tipo de situaciones estratégicas o creativas dentro de lo que viene siendo el contexto académico. Pero como les comentaba, también en el aspecto de los desafíos, se ha planteado asuntos que pues vale la pena atender y no perder de vista esas cuestiones, aun y a pesar de que se están generando ciertos beneficios, como cuáles. Primer punto es que, bueno, ciertamente no en todas las instituciones tienen esa capacidad de la infraestructura tecnológica. De ahí que puede haber cierta diferencia entre lo que viene siendo aquellas instituciones que sí tienen esos recursos y hay otras que no las tienen. Además, el gran desafío aquí es la formación continua del docente en lo que viene siendo todo ese proceso de cambio, en todo ese proceso de adaptación y uso de este tipo de tecnología. Y ciertamente también hemos encontrado que hay cierta resistencia al cambio y todo ello, ¿por qué? Pues porque genera ciertas cuestiones que nos permiten llegar a identificar que, bueno, pues no nada más es obtener esa información, sino cómo se procesa, cómo se analiza y qué es lo que estamos nosotros utilizando como contenidos y qué tanto está restando la capacidad de poder desarrollar nuestras propias pensamiento crítico, nuestras propias capacidades de análisis, etcétera. Y también otro desafío que se tiene más en las cuestiones materiales, como lo que son los altos costos de implementación y las barreras que se tienen dentro de lo que viene siendo las instituciones por la falta de acceso a los recursos. Por lo tanto, como les decía, pues esa infraestructura tecnológica, pues no todas las instituciones lo tienen y no todos los personajes que formamos parte de todo ese ecosistema educativo también tenemos acceso a los mismos. De ahí que pues nosotros vemos que ante esta cuestión también se generan ciertas preocupaciones éticas. En ese sentido, vemos que el uso o el mal uso de lo que viene siendo este tipo de herramientas ha generado ha tenido cierto atento hacia lo que es la privacidad de los datos estudiantiles. Por otro lado, también aquellos sesgos algorítmicos que está presentando la inteligencia artificial, pues de repente no los vemos. Y cada vez que se va perfeccionando este tipo de herramientas, pues vemos que aparentemente ya no tiene sesgos o ya no está alucinando cuando realmente todavía lo tiene.
y todos, si no hacemos una supervisión adecuada al respecto, pues también podemos caer en el riesgo de tener este tipo de situación y quedarnos con lo que nos está generando sin un análisis realmente propio acerca de todos esos contenidos. Y qué decir en cuanto a la integridad académica y el plagio, que es otro de los aspectos que debido a un mal uso de ellos, bueno, pues puede generarse esa deshonestidad en el trabajo de todas esas cuestiones académicas. Por eso, pues es importante ver que si, mientras que no hay un marco regulatorio que permita establecer las buenas prácticas éticas y responsables de ello, pues entonces vamos a tener problemas y lejos de tener un beneficio que pueda potencializar nuestras capacidades, pues de ahí nos estaría perjudicando. De ahí que pues es necesario ver como parte de esa preocupación ética generar esas estrategias que nos plantea el fortalecimiento de nuestro conocimiento crítico. Muy importante y colaborativo. Aquí hay algo que nosotros lo conocemos como la argumentación. Esa argumentación de lo que son nuestras capacidades es cuando aprendemos a colaborar entre la tecnología, que en este caso sería la inteligencia artificial generativa, y nosotros como docentes, como nuestras propias capacidades humanas y nuestro conocimiento que tenemos. Entonces, en ese sentido, vemos que todos estos aspectos de los desafíos, de los retos, de las oportunidades que hay, pues también te genera cierta reflexión acerca de cómo ha ido evolucionando nuestro rol docente. Sin dudas, lo que nosotros hacemos aquí es buscar esa innovación docente a través de este tipo de tecnología. Antes, nosotros teníamos la perspectiva de transmitir únicamente conocimientos. Eso ya quedó de manera atrasada, ya no sé, ya no es esto, ¿no? Sino que ahora nosotros como docentes nos convertimos o asumimos otro tipo de roles, como cuáles, como ser ya únicamente los facilitadores, el que estemos generando todos esos modelos, esos arquetipos necesarios para que puedan aprender nuestros estudiantes y ser mentores de algo que todavía nos puede potencializar y distinguir, que son nuestras habilidades socioemocionales. Debemos ahora tener en nuestra práctica docente la capacidad de saber administrar, generar, clasificar todo lo que son nuestros contenidos digitales, tener esa alfabetización digital y bueno, pues que también con base en ello abrir nuestra mente, abrir nuestra visión hacia una capacidad estratégica, un pensamiento estratégico y nuestra labor académica en esa cuestión estratégica. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos identificar que hay tres aspectos importantes que nosotros requerimos desarrollar como competencias. En nuestra primera instancia viene siendo la parte pedagógica, en donde lo que tenemos que potencializar, promover y vigilar que se cumpla es el desarrollo del pensamiento crítico, tanto en nosotros todavía fortalecerlo más, como también en nuestros estudiantes, donde tenemos que hacer que ellos generen ese desarrollo de ese pensamiento crítico para que puedan distinguir entre lo que te está dando la tecnología y nosotros con nuestros propios contextos y capacidades y habilidades que tenemos. Y generar con base en nuestra práctica docente la capacidad de adaptarnos y complementarnos entre la tecnología y lo que es uno como ser humano, ¿no? Que es lo que les comentaba acerca de lo que es la aumentación humana. Y partiendo de eso también, la segunda vertiente es desde el punto de vista de esas capacidades tecnológicas. Muy importante es que todos nosotros aprendamos a estar actualizados en toda esa cuestión digital. Y además que sepamos distinguir entre lo que es la información correcta y la incorrecta. En que sepamos curar los contenidos y vincularlos al uso correcto de este tipo de tecnologías. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo esto? Bueno, pues a través también de nuestras propias capacidades que tenemos y los aspectos también como tercera vertiente, los aspectos socioemocionales. Algo que tenemos que potencializar y que pues no podemos dejar que la inteligencia artificial nos llegue a dominar es lo que son nuestras habilidades blandas y nuestra capacidad de adaptación continua a todo ese tipo de cambios. Entonces, de ahí que nuestra capacidad docente es que debemos potencializar más en nosotros y en nuestros estudiantes estos aspectos socioemocionales.
Como tercer punto, como les comentaba acerca de algunas experiencias que estuve identificando dentro de lo que fueron la revisión documental de ellos, se identificaron aspectos positivos, como que hay algunos docentes en su intervención, en todas esas entrevistas, en todas esas aportaciones que hicieron, y se identifica, lo podemos generalizar en que valoran esas herramientas, el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa, porque nos permiten, y eso es cierto, yo creo que ahorita si lo estás viendo, pudieras ir viendo que en algunos aspectos coincides, ¿no? Contigo, te identificas con eso. ¿Por qué? Porque podemos estructurar más nuestros contenidos, nuestras ideas, sintetizamos el gran volumen de información, nos puede automatizar algunas cuestiones, lo cual se traduce en una optimización de nuestros tiempos, de nuestras tareas, además de poder diseñar pues unas formas de establecer ciertas estrategias de aprendizaje que posiblemente antes se nos dificultaba llegar a establecer algunos contenidos para hacer actividades o realizar ciertas estrategias que todavía esto pudiera ser innovador y que lo pudieran percibir los mismos estudiantes como innovador. Pero también en esas cuestiones de esas experiencias docentes comenzó a haber ciertas cuestiones ambivalentes. Unos porque decían que la inteligencia artificial generativa pues sí nos ayuda a aprender a compartir ese tipo de ideas y lo hacemos como nuestro asistente, nuestro compañero conversacional. Pero también hay otros que comienzan a caer en la duda e incluso a cuestionar si realmente esa capacidad tecnológica de este tipo de herramientas de inteligencia artificial pueden captar lo que nosotros queremos en nuestro rigor y nuestro conocimiento de expertos que tenemos. Entonces, pues es una parte de aquí que en esa ambivalencia perdemos de vista la naturaleza que tiene este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías, de que es el aprendizaje autónomo, el perfeccionamiento que se va teniendo con base en todo lo que viene siendo la forma de interactuar con nosotros. Y en tercera instancia, lo que viene siendo nuestras propias preocupaciones como parte de las experiencias que identifiqué, es que sí, y eso yo creo que también todos coincidimos en esa cuestión, si se utiliza de una mala forma, pues realmente esto también pudiera causar pues, una falta de intervención en cuanto a lo que son las limitaciones éticas, ¿no? O sea, en esa cuestión de tener algún mal uso ético de ese aspecto nos puede perjudicar. Y además, la preocupación latente está en lo que es el reemplazo de esa interacción humana que tenemos y sobre todo, y eso es un aspecto muy peligroso en el cual yo coincidí bastante, es en la pérdida del proceso del desarrollo de esas capacidades del pensamiento crítico, que si no lo potencializamos y no sabemos aprovechar este tipo de herramientas, entonces pudiéramos tener problemas en cuanto a lo que es la formación de nuestros estudiantes. De ahí que en ese sentido, se generan tres perspectivas importantes, partiendo de todo lo que les había mencionado en los 3 puntos anteriores. Número uno, es que debemos de buscar esa complementariedad. Es decir, debemos estar conscientes de que podemos todavía potencializar nuestras capacidades humanas, desarrollar todos esos recursos necesarios, y hasta tanto los recursos cognitivos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, lo podemos potencializar si lo sabemos utilizar con lo que es las herramientas de la inteligencia artificial generativa. Y además, un punto muy importante es que debemos de ser responsables en el uso correcto de este tipo de tecnología y fomentar el uso de este tipo de tecnología bajo un principio ético, en donde podamos compartir ambos todo lo que es el ecosistema, mejor dicho, de la cuestión educativa, que podamos compartir esa responsabilidad del buen uso de este tipo de tecnología y adaptarnos. Recuerden que la innovación es integral. Entonces, mientras que nosotros únicamente podamos estar adoptando la tecnología, pero nos quedamos con nuestro rezago de las prácticas pedagógicas que teníamos anteriormente, pues esto no va a funcionar. De ahí que es muy importante hacer una adaptación sistémica en donde nosotros evolucionemos como va evolucionando la tecnología y con base en ello vamos a ir mejorando nuestras prácticas educativas.
De ahí que podríamos plantear que la inteligencia artificial generativa sí es un punto de inflexión para todo lo que viene siendo la educación superior, porque va transformando todos esos entornos. Y a nosotros como docentes, pues vamos nosotros pasando de lo que éramos simplemente transmisores de conocimiento a hacer todavía más esa cuestión de facilitar ese tipo de conocimientos. ¿Cómo? Pues a través de la integración, pero que fuera efectiva de este tipo de herramientas bajo tres principios importantes: la parte pedagógica, la parte ética y que sepamos utilizar correctamente la situación tecnológica. De esa manera, al momento de poder balancear todo ese tipo de capacidades, pues podemos todavía potencializarlas y podemos con esto preservar nuestros valores educativos que son muy importantes, que no podemos perderlo. De ahí que se plantean algunas propuestas de acción dentro de lo que es el trabajo, como que generamos esa actualización a través de que nosotros como docentes debemos entrar en un proceso de formación docente para habilitar nuestras capacidades digitales en el uso correcto de este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa. Y debemos fomentar y utilizar y aprovechar y vigilar el uso ético de este tipo de tecnologías. Y finalmente, a ir todavía potencializando más nuestras capacidades humanas a través de las mejores prácticas y compartir esas experiencias de esas mejores prácticas en el uso de la tecnología. Gracias a esto podríamos nosotros ver que hay mucho tela de dónde cortar en esta cuestión y es necesario generar todo un proceso de buen uso de este tipo de herramientas. De ahí que, pues, podríamos cerrar en ese sentido de que con esta reflexión, ¿no? Que el futuro de nuestra educación superior, pues, debe ser colaborativa, en donde debemos de aprender a utilizarlo desde dos puntos de vista. Sí, nosotros como nuestras capacidades humanas, pero también los beneficios que nos está dando lo que es la inteligencia artificial. En ese sentido, si complementamos y hacemos esa augmentación humana, es decir, utilizando todos esos recursos que nos puede potencializar nuestras capacidades y habilidades a través de este tipo de tecnología, pudiéramos entonces con eso hacer una verdadera transformación educativa. Entonces, de esto ha sido mi trabajo, un trabajo reflexivo sobre este tipo de situaciones. Y bueno, pues les agradezco el que hayan estado hasta este momento de mi exposición. Muchas gracias por todo lo que estuvieron atendiendo en este tipo de plática. Y bueno, pues estamos abiertos en el foro para recibir sus preguntas, sus comentarios y darles la retroalimentación y ese proceso de comunicación virtual. Pues muchas gracias por esta situación de atención y de compartir con ustedes ese trabajo. Nos mantenemos en comunicación. Gracias. Hasta luego.